Parte 1. El sol aún no había salido, pero ya había un buen número de workers reunidos en el patio del conde. Las últimas personas en llegar fueron Ekkeran y los miembros de Foresight, para un total de 18 personas. Todas las personas reunidas para este trabajo eran workers capaces dentro de la capital imperial. Cada equipo mantenía una distancia fija de los demás y, al mismo tiempo, se evaluaban con cautela, por lo que, el hecho de que cada ojo se dirigiera a los miembros de Foresight cuando llegaron por última vez, era una visión bastante intimidante. Hay algunas caras familiares. Hablando de eso, ¿no nos encontramos con ese escarabajo ciervo en las planicies Katze? Extraño, ¿no lo mencioné en la posada? El equipo de Gringham también fue contratado, ¿no te lo dije? Tengo la sensación de que lo mencioné. En cualquier caso, como puedes ver, todos los workers notables del imperio están reunidos bajo un mismo techo. Una cálida ronda de aplausos para las amplias finanzas de nuestros clientes. Podemos prescindir de los aplausos, creo. Dejemos eso de lado por ahora. Los de ahí deberían ser los líderes del equipo. Todos los presentes estaban divididos en sus equipos y entre ellos, un grupo de 3 personas discutían información. Gringham también está allí, ¿no? Bien, iré a saludar. Ese bastardo también está aquí. ¿En serio? Entonces, esas elfas deben ser, esto es terrible. Muere, hijo de puta, y Mina murmuró amargamente para sí misma. Ella podría haber estado manteniendo la voz baja, pero Ekkeran y los demás todavía entraron en pánico mientras inspeccionaban sus alrededores en busca de signos de hostilidad. Y Mina-san, lo sé, Robert. Es un colega durante todo el trabajo, después de todo, pero solo desearía no tener que verle la cara. A mí tampoco me gusta. Si quieres hablar sobre si nos gusta o no, entonces, yo también lo odio, pero debes tener en cuenta tu actitud. Una mirada de, sois realmente molestos, apareció en la cara de Imina. Ekkeran se interpuso entre ella y Robert Dick, luego, sonrió maliciosamente mientras se encogía de hombros. Oye, voy a saludarlo. No digas cosas molestas como esa. ¿Qué pasa si termino mostrándolo en mi cara? Trabaja duro, líder. Después de escuchar a Robert Dick animándolo, Ekkeran arrugó deliberadamente la cara y gruñó. Esos dos hablan como si no les importara, y luego se acercó al grupo de 3 personas. El primero en saludar a Ekkeran mientras caminaba, era un worker con una armadura de placa completa de color acero. Debido a la estructura extraña y redondeada de las placas y los faldones curiosamente de gran tamaño, no se parecía tanto a un ser humano como a un escarabajo erguido. Una gran bocina sobresalía de su casco, una señal de que estaba cultivando esa imagen deliberadamente. Sin embargo, la parte posterior no era intencional. Las piernas del hombre eran muy cortas, por lo que parecía un escarabajo ciervo que un niño había obligado deliberadamente a levantarse sobre sus patas traseras. Una mejor manera de decirlo, sería decir que sus piernas cortas y achaparradas permanecían firmes en el suelo y que tenía un físico enano que era muy adecuado para ser un guerrero. Como esperaba, tú también has venido, Ekkeran. Sí, Gringham. Pensé que los términos esta vez no eran demasiado malos. Ekkeran saludó a las otras 2 personas. Su actitud apenas era digna, pero ninguno de los dos parecía infeliz. Esto se debía a que los 4 podrían haber sido de diferentes edades y tener diferentes experiencias, pero tenían la misma habilidad que los workers. Entonces, sus muchachos, Ekkeran miró al equipo de Gringham y los contó antes de responder, solo hay 5 de vosotros. ¿Qué ha pasado con los otros miembros? Están descansando y aliviando su fatiga. Además, trabajaron en la misma tarea que yo y ahora deben reparar o reemplazar su panoplia dañada o destruida. Este hombre, Gringham, dirigía el equipo llamado Heavy Maciar, un gran equipo de workers de 14 miembros. Había ventajas en tener números de un lado. Una de ellas era la capacidad de abordar un trabajo desde muchos ángulos diferentes, lo que le brindaba muchas maneras de manejar un trabajo. En particular, la capacidad de recombinarse en un equipo que podría aceptar cualquier solicitud, era una gran bendición. Sin embargo, ese enfoque también contenía deméritos. Uno de ellos era el hecho de que el pago se dividía entre el número de personas, por lo que a cada individuo se le pagaría menos. El segundo defecto era que decidir algo tomaría mucho tiempo, lo que llevaría a movimientos lentos. Después de sumar los pros y los contras, el hecho de que este hombre pudiera agrupar a los workers y su tendencia a separarse en función de los conflictos de personalidad y luego ir un paso más allá para controlarlos perfectamente, era una señal de su gran habilidad como gerente. O eso es duro. Aunque, porque no actúas como nuestro apoyo, por lo que los amigos que dejaste atrás no terminarán odiándote por ganar demasiado, completa tontería. Como líder por derecho propio, me corresponde a mí la tarea de calmar a los subordinados una vez que finalice la tarea.
Lamentablemente, nuestra banda debe buscar el mejor resultado posible para nosotros mismos. Oye, no seas así. Solo digo que estará bien si hablas normalmente a nuestro alrededor. Greenham sonrió levemente. Ekeran vio que no estaba de acuerdo, por lo que se encogió de hombros y se volvió hacia el otro hombre. Esta es la primera vez que hablo cara a cara con vosotros. Extendió una mano al otro hombre como muestra de respeto y ese hombre la tomó. La suya era una mano robusta y fuerte. Sus ojos entrecerrados parpadearon, luego se enfocaron en Ekeran. Forsyth. He oído hablar de ti. Su voz era tan clara como una campana. Se podría decir que encaja muy bien con su apariencia. Tú también, Tenmu. No había nadie que no supiera de este genio espadachín, que estaba invicto en la arena. El equipo de este hombre, Tenmu, era, esencialmente, un equipo compuesto por un hombre, hasta cierto punto. Sin embargo, esa era también la razón por la cual la cara de Imina se contorsionó con disgusto. Me alegra poder formar un equipo con un genio de la espada que puede rivalizar con el guerrero más poderoso del reino, el gran Gasef Stronov. Gracias. Sin embargo, no deberías decir que él puede rivalizar conmigo, ¿Eria Usrut? ¿O palabras atrevidas? Eria sonrió fríamente, tenía una mirada arrogante en su rostro. Después de ver su expresión, Ekeran parpadeó varias veces para ocultar la emoción que casi había revelado. Bueno, espero ver tu esgrima en plena exhibición en las ruinas. Sí. ¿Puedes dejarme eso a mí? Espero que haya un monstruo en esas ruinas que pueda desafiarme. Eria palmeó el arma a su lado. No sabemos qué tipo de monstruo puede surgir. Por lo que sabemos, incluso podríamos encontrarnos con un dragón. Eso sí que sería una visión aterradora. Quizás un monstruo poderoso como un dragón podría desafiarme. Sin embargo, ganaré al final. ¿De verdad? Sonrió Ekeran, aunque, en la superficie. Miró para ver la reacción de la última persona y trabajó para reprimir sus propios sentimientos. Recordó un rumor que decía que, solo con la esgrima, Eria era más que un rival, incluso para un aventurero de rango oricalco, por lo que, tal vez su respuesta no era una jactancia ociosa. Además, la confianza en sus propias habilidades era algo bueno. Alardear era muy importante para los workers. Por supuesto, eso era siempre y cuando no lo llevara demasiado lejos. Los dragones eran la especie más poderosa del mundo. Se elevaban por el cielo y expulsaban el ruinoso aliento de sus fauces. Sus escamas eran resistentes y sus atributos físicos eran extraordinarios. Los viejos dragones incluso podrían usar magia. Poseían una esperanza de vida incomparable a la de los seres humanos, e incluso un sabio tendría que admitir la derrota de su sabiduría acumulada. Debido a su poder, las historias con frecuencia los describían como enemigos malvados, o seres que les echaban una mano a los héroes. El objetivo de la última aventura de los 13 héroes fue el dragón conocido como el Dios Dragón. De la misma manera, el adversario final de un héroe era a menudo uno de la raza dracónica. Era bastante sorprendente cómo podía compararse con un ser tan poderoso y actuar con tanta arrogancia, incluso si era una broma ociosa. Su tono arrogante sonaba como si estuviera bromeando, pero, desafortunadamente, los ojos de Eria eran serios. ¿Cuán engreído era él? Nadie sabía qué tipo de monstruos yacían dentro de las ruinas que pronto visitarían. Él predijo que el estado mental de Eria era muy peligroso y podría terminar arrasando con todos los demás también. Ese debería ser el caso, mejor me alejo de él. Era su propio negocio si quería morir, pero sería problemático si venía a pedir ayuda. Ekeran le sonrió y, habiendo tomado esa decisión, modificó su enfoque hacia Eria. Ahora sería usado y luego descartado, y la gente de allí debería ser los miembros de Forsyth. O ya, una mirada de desdén y desprecio llenó los ojos de Eria en el momento en que vio a Imina. Aparentemente, Eria había nacido en la nación religiosa que veneraba a la humanidad como la más grande de todas las razas, la teocracia Slein. Los ciudadanos de aquel país, a menudo veían a las personas con ascendencia no humana como ciudadanos de segunda clase. Desde el punto de vista de ese hombre, tener a una semielfa como Imina trabajando de manera pareja con él, debía ser muy molesto. Esa parte de él presta verdad a los rumores, sin embargo, si realmente nació en la teocracia, entonces, debería tener un nombre bautismal. También hay un rumor de que abandonó su nombre bautismal. Ekeran gruñó en su corazón y, solo para estar seguro, murmuró, oye, quítate las manos de mis amigos, de acuerdo, por supuesto. Mientras dure este trabajo, todos somos camaradas. Trabajaré junto a ti. Me gustaría mucho creer esas palabras. Este hombre ya era como un niño fuerte que se había convertido directamente en un adulto. Enervaba a otros, o, más bien, estaba mentalmente desequilibrado hasta cierto punto.
El estado de ánimo a su alrededor era desagradable para los demás e incluso después de recordárselo, Ekeran no podía encontrarlo en sí mismo para relajarse. «Oh sí, por favor créeme». Ahora bien, volvamos al tema anterior. En cualquier caso, me gustaría pasar el mando general de las expediciones a otra persona. Siempre que no sea demasiado preocupante, obedeceré las instrucciones de todos los demás miembros. Siéntete libre de usarme como vanguardia durante la batalla, derribaré a todos los enemigos que tengamos delante con esta espada. Muy bien, entendido. En ese caso, volveré a mi equipo. Avísame si hay algo. Eria se inclinó y luego se fue. Cuando vio a las mujeres esperando a Eria, la cara de Keran se torció por un momento. Sin embargo, no podía dejar que sus sentimientos se escribieran en su rostro. Permitir que otros sepan cómo se sentía, podría ocasionalmente ser desventajoso y, alguien así, no estaba en condiciones de liderar un equipo. Reprimió sus emociones y ocultó su expresión. Se dio la vuelta, como si hubiera visto algo sucio y saludó a la última persona. «Saludos, honrado anciano. Estás tan saludable como siempre. Oye, Ekeran. ¿Te ves bien?». Jadeaba cada vez que hablaba, porque casi todos sus dientes frontales se habían caído. Era Parpatra, hoja verde, Ogrión. La fuente de su apodo era la armadura que llevaba, que se parecía a las hojas verdes que brillaban con el rocío de la mañana. Esa armadura no estaba hecha de metal, sino las escamas de un dragón verde. Parpatra y su equipo habían tenido éxito en una cacería de dragones. Por supuesto, no era un dragón muy grande, pero incluso un dragón pequeño no era un enemigo que un worker o aventurero promedio pudiera manejar. Parpatra era un anciano que tenía 80 años de vida. Por lo general, las personas en esta línea de trabajo se jubilaban después de los 45 años. También hubo algunos que se jubilaron a los 40 años. Muy pocas personas permanecían como aventureros después de los 50 años. Las personas que trabajaban en un oficio tan cruel, donde la muerte era un peligro muy real, no podían ignorar los efectos de la edad que marchitaba sus cuerpos. En realidad, Parpatra era una excepción, pero su fuerza se había deteriorado mucho desde que estaba en su mejor momento, aparentemente, cuando había alcanzado el nivel del rango oricalco. Aún así, Parpatra se negó a renunciar a la primera línea. Parpatra y la forma en que continuó aventurándose a pesar de su avanzada edad, era objeto de admiración para muchas personas en el campo. Aún así, parece un poco peligroso. Incluso aparecieron más arrugas en la cara ya arrugada de Parpatra y él bajó la voz, un gesto que Keran aprobó. Sí. Si él quiere morir, ese es su problema, pero prefiero no ir con él también. De acuerdo, él es muy fuerte, pero una confianza excesiva podría poner en peligro a sus compatriotas. Es extremadamente peligroso. Gringham parecía estar murmurando algo parecido a «qué problemático». Después de ver la actitud de Eria, probablemente todos los workers pensaban lo mismo. En realidad, ¿qué tan fuerte es él? No he estado en la arena en mucho tiempo. No lo sabes. Soy consciente, no es lo mismo para ti, venerado anciano asterisco. Así es como Gringham se dirige a Parpatra, porque lo respeta. En inglés es Eldar, la traducción literal y correcta de eso sería anciano, o mayor, o algo por el estilo, pero queda un poco raro así, creo yo. Así que lo puse como venerado anciano, punto. Solo he oído hablar de su destreza, pero, en realidad, no lo he visto con mis propios ojos. Quizás podría preguntar a mis compañeros. Sin embargo, cuando lleguemos a eso, ¿qué vamos a utilizar como punto de referencia para la fuerza? Por ejemplo, si utilizamos a Gase Festronov como límite superior, entonces, ¿dónde estaría algo con lo que estuviéramos más familiarizados, como por ejemplo, los 4 caballeros imperiales en esa escala? Los caballeros que también se conocen como explosión pesada, el inatacable, rayo y vendaval feroz, usarlos como punto de referencia solo complica las cosas. Los 4 deberían ser inferiores a ese gran hombre, al guerrero capitán del reino, pero los días en que Gase Festronov se alzaba sobre la manada común son cosa del pasado. A medida que pase el tiempo, surgirán nuevos guerreros poderosos. Entonces, ¿quieres decir que Usrut es uno de ellos, que es realmente tan fuerte? Además, nunca he visto el poder de los 4 caballeros de cerca. La persona más fuerte que he visto es probablemente el líder de la Guardia Real de Tierra, que responde directamente al propio emperador. La habilidad de ese hombre no es poca cosa, como recuerdo, está a la par con los 4 caballeros. Las entidades más poderosas que conozco son los señores dragón del Estado del Consejo. La humanidad no puede derrotar a enemigos como esos. Algunos dicen que hay 5, otros dicen que hay 7. ¿Estamos buscando una manera de medir la fuerza de Usrut?
Por favor, limítate a los espadachines humanos. Dicho esto, los espadachines del estado del Consejo Arglan son casi todos semihumanos, así que, tendremos que contarlos también. El señor Marcial de la Arena es de la misma manera. Luego citaré a la dama paladina del Reino Santo del Roble, que empuña una espada sagrada. Dicho eso, ella parece algo inadecuada en términos de pura esgrima. Recopilar información sobre personas poderosas era muy importante para un worker cuando se trataba de manejar trabajos. Eso se debía a que, la presencia o ausencia de dicha información, a menudo determinaba la victoria o la derrota. Y, por supuesto, aparte de eso, todos eran guerreros y no podían evitar querer saber más sobre las personas que habitaban el mundo de las artes marciales con ellos. Era lo mismo ahora. La conversación había empezado discutiendo la fuerza aérea, pero las cosas se habían vuelto cada vez más acaloradas y se convirtió en algo así como un encuentro de intercambio de noticias sobre seres poderosos. Era como un grupo de niños discutiendo sobre quién era el más fuerte. La gente de la teocracia Slane tiende a ser de un nivel uniformemente alto, pero no he oído hablar de ningún individuo particularmente destacado entre ellos. Por otra parte, incluso si lo fueran, los lanzadores de magia divina están fuera del alcance de esta discusión. Escuché que hay una guerrera en el equipo de aventureros mejor clasificado del reino. ¿Qué hay de ella? Ah, la sin tetas pecho grande, asterisco, ¿estoy en lo cierto? Ella es muy fuerte. Aunque, escuché que perdió un duelo con el guerrero capitán, NT, se refiere a Gagaran XD. Escuché que un aventurero se dirigió a ella con ese apodo inventado y fue golpeado hasta la muerte. Ja ja ja, qué joven tan aterradora. Después de mencionar los nombres de los fuertes, me di cuenta de que no hay muchos espadachines puros y poderosos. Está el guerrero valiente y el caballero oscuro, la alianza ciudades-estado. Luego está Cerabraid, destello feroz, del equipo de aventureros de rango Adamantita del reino dracónico, lágrima de cristal, así como a Aptix, carmesí, del equipo de workers carmesí ardiente. Y... luego, del reino. Brainunglaus. La conversación se detuvo aquí por primera vez. ¿Brainunglaus? ¿Quién es ese? Parpatra dirigió esa pregunta perpleja a Gringham. ¿No lo sabes, venerado anciano? Ese hombre es un famoso espadachín del reino. ¿Y tú? Ekeran sacudió la cabeza en respuesta a esa pregunta. Nunca había escuchado ese nombre antes. De verdad, ninguno lo sabéis. Gringham no pudo ocultar la expresión de decepción en su rostro. Luego, habló con una voz que carecía de confianza, como si estuviera examinando los recuerdos del pasado. Esto es cuestión de años pasados, cuando una vez participé en el gran torneo marcial del reino. Durante las semifinales, tuve el privilegio de medir sus habilidades con la espada medida. En ese momento, mis habilidades no podían compararse con las suyas. Estás hablando del torneo que Gasef Stronov ganó, ¿verdad? En efecto. Al final, Unglaus se encontró con la derrota a manos de Stronov, pero la batalla de esos contendientes fue realmente un espectáculo para la vista. Ambos eran dechados de la esgrima, ¿cómo desvió ese destello de luz? Y poder golpear con una sola curva de la hoja en esas circunstancias, mis ojos se abrieron al presenciar tales vistas y más. Dada la forma en que Gringham estaba lleno de elogios por él y el hecho de que podía luchar de manera uniforme con Gasef Stronov, el guerrero más poderoso de las naciones vecinas, estaba claro que su fuerza debía haber sido de primera clase, así que era solo que él no sabía que el mundo contenía exponentes tan hábiles. Ekeran estaba lleno de asombro. M.H.M., entonces, ¿quién crees que es más fuerte, entre ese tipo de Unglaus y Usrut? Usrut. Respondió Gringham sin demora, si tuviera que luchar contra Unglaus en el gran torneo marcial, definitivamente sería él. Fui testigo de una pelea suya en la arena recientemente y estoy seguro de ello. Entonces, ¿eso significa que puede estar a la par con el guerrero capitán de hace varios años? ¿Es realmente tan fuerte? ¡Oh Dios! Ekeran había exclamado en un momento de emoción y rápidamente bajó el volumen. Ya veo, Unglaus, ¿no? Parece que tendré que prestar atención a las noticias del reino. Bien, ¿habéis oído hablar de eso? Que hay un tercer equipo de aventureros de rango adamantita en el reino. Claro que lo hice. Ah, perdón, no lo he hecho. Ekeran, la ignorancia pondrá en peligro a tu equipo. Lo sé, pero no tengo el dinero para reunir información sobre nuestros amigos en el reino. No puedo ahorrar el dinero. Ya, qué audaz. No me desagrada tanto coraje. Venerado anciano, busco tu opinión sobre cierto asunto. Después de escuchar los rumores de Momón de Oscuridad, ¿no crees que son demasiado exagerados? Dicen que los dos mataron un basilisco gigante, sin la ayuda de un sanador. Debería ser solo un rumor. Un enemigo tan poderoso, un basilisco gigante,
no podría ser derribado por solo 2 personas, ni siquiera si tuvieran un rango de adamantita. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces, Ekkeran? Cuantas más noticias obtengo, más dudosa es la procedencia de las mismas. Incluso ha llegado a mis oídos que durante el gran alboroto en el reino, derrotó a un demonio de más de 200 de dificultad en un solo golpe. Para mí, eso podría ser una fabricación inventada por el gremio de aventureros del reino para asustar a los que están dentro y fuera de la nación, y así le otorgaron a esas personas el rango de adamantita. Eso es posible. Después de todo, el nacimiento de un aventurero de alto rango es una ocasión trascendental. Aún así, diría el gremio esas mentiras. El gremio es bastante terco sobre la forma en que hacen las cosas. El líder del gremio de cada ciudad maneja las cosas de manera diferente. El líder del gremio de mis días de aventuras era inmundicia. Así que lo golpeé en la cara. Ya. Ahora soy worker, gracias a eso. Parpatra se rió a carcajadas y con buen ánimo. Sus razones para convertirse en aventurero eran bien conocidas. Cualquiera en el negocio dentro de la capital imperial habría oído hablar de ello. Parpatra contaba repetidamente el incidente cada vez que se sentaba a beber. Dicho esto, siento que el gremio no haría algo así. Entonces, ¿crees que es verdad? Es difícil de creer. Incluso si lo viste en los términos más generosos, una dificultad de 200. Ese número solo es sospechoso, cualquier enemigo que fuera tan poderoso no podría ser derribado de un solo golpe. Creo que esa parte fue una exageración que se extendió deliberadamente. Si realmente apareció un demonio de dificultad tan alta, probablemente lo enfrentaron con múltiples equipos y luego hicieron que Oscuridad le diera el golpe final. Eso suena más probable. Bueno, si contaras a todos los aventureros que eran más fuertes que el rango oricalco como rango adamantita, podría creer que existiera un guerrero tan poderoso. Después de todo, el rango adamantita puede cubrir un rango muy amplio. Ekkeran y yo somos de la misma opinión, pero ¿crees que es verdad? No es así, venerado anciano. Ya. Tampoco considero que sea del todo cierto, como dicen, ver para creer. Ojalá pudiéramos conocer al hombre él mismo, y otra vez, tal vez no. Justo cuando los otros dos expresaban su acuerdo con Ekkeran, escucharon el sonido de carne golpeando carne, seguido por una mujer tratando de contener un grito de dolor. Todos los workers presentes volvieron sus ojos al mismo lugar. Varios de ellos ya se habían puesto en posición de batalla, creyendo que algo había sucedido. La fuente del grito estaba ante Eria, una de sus compañeras, que yacía en el suelo. A juzgar por las circunstancias, Eria probablemente la había golpeado. La mujer levantó la vista hacia la cara de Eria, que estaba retorcida de ira. Su propio rostro estaba lleno de miedo mientras rogaba patéticamente por perdón. Ekkeran reprimió una ola creciente de náuseas y un pensamiento cruzó por su mente. Apresuradamente volvió su atención hacia su compañera, Imina. Tal como lo había imaginado, su rostro se había quedado en blanco. Había un aire peligroso a su alrededor, como si fuera a lanzar un ataque si las cosas fueran más lejos. Ekkeran señaló rápidamente a Robert, Dick y Archie que estaban a su lado, diciéndoles que la frenaran. Personalmente, Ekkeran estaba tan cabreado como Imina. Sin embargo, no podía meter las narices en los problemas de otros equipos. Por supuesto, podría hacerlo si quisiera. Sin embargo, si lo hiciera, necesitaría estar preparado para soportar todas las consecuencias de esa lección. Esa era la razón por la cual, los otros equipos, simplemente arrugaron las cejas con desagrado, pero ninguno de ellos hizo un movimiento. La voz de la razón de Imina, finalmente superó su deseo de pelear y escupió en el suelo después de dirigir un gesto lascivo a su espalda. Lo único que tiene que es comparable al guerrero capitán del reino es su habilidad con la espada. Sería maravilloso si su carácter fuera como el suyo también, pero supongo que es demasiado pedir. Muy bien, pararemos aquí por ahora. En efecto. Como Ekkeran también está aquí, deseamos lo más importante. Ese hombre se negó, entonces, ¿quién será nuestro líder general? Los 3 se callaron. Había 4 equipos presentes aquí. Si bien todos ellos poseían un amplio poder de combate, sin alguien para coordinarlos y liderarlos a todos, no podrían tomar medidas efectivas. Era como tener muchos brazos, pero no poder usarlos todos al mismo tiempo, poco diferente de tener solo uno. Poder hacer un uso efectivo de un equipo de personalidades fuertes no era una tarea fácil y, hacerlo sin quejas de nadie, era aún más difícil. Si las instrucciones resultaran en un fracaso, o si otros pensaran que uno estaba colocando la ganancia de su propio equipo por encima de la suya, generaría la ira de los otros equipos. Francamente, el puesto exigía excelentes habilidades, pero había más de méritos que méritos para tomarlo. Cada líder de equipo entendía ese punto, por lo que todos permanecieron en silencio mientras se miraban las caras.
Cada uno de ellos quería descargar esta carga en la primera persona que abriera la boca. Después de un minuto de silencio, Ekeran sugirió con cansancio. Sinceramente, no necesitamos un líder general, ¿verdad? Eso es solo retrasar lo inevitable. Será problemático una vez que comience la lucha. Mi idea es que deberíamos alternarnos. De esa manera, no se acumulará resentimiento. Siento que podemos discutir el asunto con mayor detenimiento al llegar a las ruinas. Tienes razón, ambos aprobaron la sugerencia de Gringham. En ese caso, iremos en orden de llegada. ¿Qué hay de Uslut y Sutenmu? Está bien si nos saltamos ese punk. Además, no podrá hacerlo. Estoy de acuerdo, venerado anciano. Entonces, como quien lo propuso, mi Heavy Maciar tomará la delantera. Cuento contigo, Gringham. Por favor, joven, entendido. Dicho esto, difícilmente habrá monstruos viciosos dentro del imperio. El problema radica en el reino. Una situación puede surgir una vez que nos acercamos al gran bosque. Así lo hubiera sabido, habría invertido el orden. Ekeran hizo una demostración de agarrar su cabeza con fingido arrepentimiento, mientras que los otros dos sonrieron en voz baja. Después de eso, inmediatamente sofocaron sus expresiones faciales y se volvieron para mirar a un hombre que caminaba hacia los workers. Los workers de los alrededores ya se habían girado para mirarlo. El mayordomo del conde caminaba con orgullo por el patio que estaba débilmente iluminado por el cielo brillante, con una pose que correspondía al sirviente de un conde. Llegó ante los workers y se inclinó. Nadie le respondió, pero no le importó. En lugar de eso, abrió la boca y dijo: «Ya es hora. Mi agradecimiento a todos por aceptar la solicitud de mi señor. Enviaremos a 2 conductores con ustedes y 6 aventureros como escolta. El objetivo es una ruina inexplorada dentro del reino, muy probablemente se trata de una tumba, por su estructura. La duración de la expedición será de 3 días y la bonificación se otorgará en función de lo que averigüe mi señor, por lo que nos organizaremos más adelante». ¿Hay alguna pregunta? El mayordomo había dicho lo mismo que la solicitud de empleo, la única diferencia era probablemente la presencia de aventureros como guardaespaldas. Querían saber cómo el conde había descubierto las ruinas, pero los workers sabían cuáles preguntas podían responderse y cuáles no. Si su cliente estuviera dispuesto a decírselo, entonces, lo habría dicho al contratarlos. Además, si este trabajo fuera realmente tan claro y exagerado, los aventureros podrían encargarse de él. Como se trataba de trabajo sucio, el empleador tenía que guardar silencio, por lo que, no preguntar, sería más seguro. En ese caso, los llevaré a todos a sus carruajes en espera. Nadie se opuso y todos lo siguieron detrás de él. Ekeran y el resto de Forsat estaban al final del grupo. «Ese jodido hijo de puta, ¿por qué aún no está muerto? ¿Qué te parece? ¿Quieres matarlo?» Y Mina no podía tolerar a Eria y susurró su disgusto al oído de Ekeran en el momento en que estaba a su lado, para desahogar su ira. Su voz era muy suave, no se sabía si era porque estaba completamente furiosa o porque estaba tratando de contenerse. Ekeran no lo sabía y solo podía esperar que fuera lo último. Lo he escuchado antes, pero realmente es un hombre grosero. Es absolutamente asqueroso. Los otros dos respondieron en voz baja, sin intentar ocultar su disgusto. Era natural que Forsat pensara de esa manera. Con una mujer como Ymina como compañera, no había forma de que pudieran tolerar las acciones de Eria. Aparte del propio Eria, el resto de su equipo era todo femenino y todas eran elfas. Ymina y los otros miembros del equipo no se habrían rebelado con él si eso fuera todo. Sin embargo, había una razón por la cual tenían la opinión unánime y sin reservas de que Eria era una pieza de asquerosa suciedad. Las chicas elfas estaban mínimamente equipadas con equipo tosco. Además, su cabello corto dejaba al descubierto sus largas orejas élficas, características de su raza, que habían sido cortadas por la mitad en el medio. La razón por la cual los miembros del equipo de Eria eran así, era porque todas eran esclavas elfas de la teocracia Slein. El sistema anterior de esclavitud en el imperio había sufrido una gran reforma bajo el anterior emperador. Todavía eran esclavos de nombre, pero su situación era completamente diferente. Sin embargo, al igual que los semihumanos en la arena, las condiciones de algunos esclavos no habían mejorado. Las esclavas elfas que Eria tenía remolque, pertenecían a ese tipo. Las 3 naciones del Imperio Barut, el reino Restice y la teocracia Slein eran casi todas humanas y discriminaban más fuertemente contra otras razas que las otras naciones vecinas. Por lo tanto, incluso las especies humanoides, como semielfos y elfos, tenían dificultades para vivir en estos países. Solo los enanos eran una excepción. Las montañas Acergicia que se interponían entre el reino y el imperio contenían un reino enano y, debido a la relación comercial que el imperio tenía con los enanos, tenían la protección garantizada por la ley.
Siento pena por los elfas. Sin embargo, no debemos tratar de salvarlas ahora. Y Mina suspiró profundamente. Ella entendió ese hecho en su cabeza, su corazón simplemente tardaba más en ponerse al día. Vámonos. Y Mina se movió a la cabeza del grupo después de esa respuesta silenciosa y los otros aceleraron el paso para no quedarse atrás. Entonces, sus ojos se abrieron de sorpresa. Había 2 grandes vagones cubiertos que esperaban en el lugar donde el mayordomo los había llevado, que se dirigiría a las ruinas. También había un grupo de personas ayudando a cargar su equipaje en los vagones. Esos deberían ser los aventureros que mencionó el mayordomo, porque las placas de metal alrededor de sus cuellos brillaban con una luz dorada. Sin embargo, lo que los sorprendió no fueron los aventureros, sino los caballos tirando de los carruajes. «Sleipnirs», exclamó alguien sorprendido. Los Sleipnirs de 8 patas eran más grandes que un caballo promedio y poseían una excelente fuerza física, resistencia y movilidad. Algunas personas los consideraban la criatura ideal para viajar por tierra. Naturalmente, también costaban un precio sorprendente. La mayoría de los nobles no podían pagar una montura que costaba 5 veces más que un caballo de guerra. Sin embargo, había un par de carruajes de 2 caballos delante de ellos, para un total de 4 Sleipnirs. Su cliente debía haber considerado el riesgo de perderlos durante la aventura, por lo que su determinación era muy admirable. ¿O podría ser que sintió que desenterrarían tantos tesoros que solo los Sleipnirs podrían moverlos? Probablemente todos estaban pensando lo mismo. El sonido de la deglución vino de alguna parte. Por favor, usen estos carruajes. Sus raciones y otros suministros están dentro del compartimiento del vehículo. Además, hemos contratado aventureros para proteger el carruaje y sus campamentos. Según su contrato, no pueden entrar en las ruinas, así que, por favor, tengan eso en cuenta. Ekkeran se dio cuenta de que había algo que debía resolverse de inmediato, por lo que dejó a sus compañeros y corrió hacia Gringham. «Perdona, Gringham, necesito hablar de algo contigo». «¿Qué te preocupa que busques mi consejo? Cuando se trata de asignar carruajes, ¿podrías ponernos separados de Tenmu? ¿HM? Ah, ya veo. Tus preocupaciones me son conocidas. ¿Tienes miedo por esa señorita, eh? En ese caso, viajaremos con Tenmu. Lo siento y gracias. Eres de gran ayuda. No le des importancia, en este esfuerzo, somos camaradas. Una disputa incluso antes de llegar a las ruinas sería un asunto espinoso y yo también estoy. ¿Estás seguro de que estaremos bien con estos pequeños aventureros de rango oro? No quiero volver a un campamento destruido o despertar para encontrarme compartiéndolo con monstruos». Un gran grito llegó con toda la fuerza de una bola de fuego. 2 personas se miraron fijamente y las tensiones aumentaron. Erial expresó su insatisfacción al mayordomo, pero no hizo ningún intento de bajar su volumen. Los aventureros dejaron de mover su equipaje, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando uno miraba hacia arriba, uno podía ver reinos más altos por delante. Quedaba por verse si uno podía alcanzar esas alturas o no. Sin embargo, algunas personas continuaban marchando hacia su objetivo, un paso a la vez, y la declaración de Eria fue muy desagradable para esas personas. Se involucraban en una lucha para demostrar su fortaleza y, una vez que su competencia se ponía en duda, especialmente si su cliente dudaba de su capacidad, afectaría las tareas futuras que se les asignaban. En ese caso, tenían que demostrar su valía de una manera simple y rápida. Este hombre, cuyas palabras no podían ser toleradas ni por los aventureros ni por los workers, no sabía cómo considerar las cosas desde la perspectiva de los demás. Por lo tanto, prácticamente no se veía afectado por el mal humor en el aire y siguió balbuceando para sí mismo. «No, entiendo que están en condiciones de manejar nuestro equipaje, simplemente me preocupa que no puedan ayudarnos a deshacernos de las amenazas. Dame un respiro». ¿De qué sirve arruinar el ambiente? Por supuesto, están aquí por trabajo, así que deberían poder soportarlo un poco, pero, aún así, en cuanto al nivel, todos los equipos de workers aquí estaban a la par con los aventureros de rango Mithril, lo que significaba que eran mejores que estos aventureros. Sin embargo, algunas cosas no deben decirse en voz alta. Alguien, cualquiera, golpéalo para callarlo. Varios de los workers tenían destellos malvados en sus ojos e intercambiaban miradas. Ekkeran corrió apresuradamente hacia Ymina. No importa lo que pasara, no podía dejar que ella desenvainara su espada. Sin embargo, la persona que vino a detener esto no era un worker. «Usted debe ser Usrut-sama, HM. Les aseguro que no habrá problemas». ¿Estás diciendo eso asumiendo que también estaremos ayudando? Podría entenderlo, en ese caso, no. Eso es porque habrá una persona más fuerte viajando contigo, Momon-san. Un guerrero con armadura completa sacó su cabeza con casco de uno de los carruajes,
como en respuesta a los tonos helados del mayordomo. Probablemente había estado ocupado moviendo el equipaje en el carruaje. Permítanme presentarles al equipo de 2 aventureros de rango adamantita, Momon-san de oscuridad y su compañera de equipo Neib. Los 2 viajarán con ustedes y defenderán su campamento. Confío en que podrán aceptar eso. El aire cambió de nuevo. El pináculo de los aventureros y los workers, aquellos que manejaban este tipo de trabajo, ahora estaba ante ellos. Ninguno de los workers podía hablar frente a esta prueba de fuerza absoluta. Los aventureros recuperaron su buen humor al ver la reacción desnuda de los workers ante el más destacado de todos los aventureros y volvieron a su trabajo. Un hombre que parecía el líder del equipo de aventureros sonrió y luego habló con el guerrero oscuro. Nosotros nos encargaremos del resto, Momon-san. ¿Le importaría interactuar con los workers? Siendo que usted es nuestro líder, espero que discuta nuestra postura de seguridad con los workers. Bien. Mientras tu equipo esté de acuerdo, asumiré esta tarea, a pesar de mi falta de capacidad. Sin embargo, creo que vosotros deberíais ser los encargados de la seguridad. Después de todo, sois más numerosos, por lo que sería más conveniente seguir vuestro ejemplo. No. ¿Qué quiere decir con falta de habilidad? Está siendo demasiado humilde. Además, ¿cómo podríamos ignorar al gran Momon-san? No, insisto en que estés a cargo de la seguridad. Entonces, contaré contigo para que nos comandes hábilmente. Neib, Momon se rió suavemente y, luego, descendió ligeramente de la cabina. Una mujer asombrosamente hermosa lo seguía. Cuando se mostraba una mujer hermosa, la gente a veces se conmocionaba por el shock. Sin embargo, una vez que su apariencia superaba un cierto umbral, se decía que la gente ni siquiera podría hacer tanto. Ante la verdadera belleza, todo lo que la gente podía hacer, era permitir que sus miradas les fueran robadas. Él es, Robert, yo también estoy pensando lo mismo. Lo vimos antes, en el mercado del norte. Ese hombre es Momon de oscuridad y su única compañera. Cuando miras su poderosa forma, tal vez los rumores de que él venció al basilisco gigante no eran tan exagerados después de todo. Giga. Es verdad lo que dices, eso oí. Además, escuché a Gringham decir que derrotó a un demonio de dificultad 200 de un solo golpe. Eso no puede ser real, una dificultad de 200 no está en el ámbito de la posibilidad para un ser humano, podría ser que escuchaste mal 100 como 200, incluso 100 serían bastante sorprendentes. Pero, ¿cómo puedo decir esto? Después de ver sus palabras y acciones, siento que es la verdad. Había captado el carácter de Momon de su breve interacción con el líder de los aventureros de rango oro. Sintió que el hombre exudaba la dignidad y el carisma acorde con un aventurero de rango adamantita, lo que, naturalmente, atraía a otros hacia él. Antes de mezclarnos, tengo una pregunta que haceros. Su voz era suave, pero sus tonos ricos permitieron que todos sintieran su espíritu heroico a través de su armadura. ¿Por qué vais a las ruinas? Sé que os han contratado. Pero no sois como los aventureros, a quienes les resulta difícil rechazar una solicitud fuertemente redactada. ¿Por qué vosotros, cuyas acciones no están vinculadas, elegiríais aceptar esta asignación? ¿Qué os impulsa a hacer tal cosa? Los workers se miraron unos a otros. Dudaron sobre quién debería responder y, al final, fue alguien del equipo de Parpatra quien habló. Por dinero, por supuesto. Era una respuesta perfecta, no había mejor razón que eso. Los workers no habían dudado sobre qué respuesta deberían haber dado y Momon debería haber esperado una respuesta tan real de ellos. El hecho de que él todavía hubiera hecho la pregunta de todos modos, los dejó perdidos en cuanto a sus verdaderas intenciones. Después de ver a los workers murmurar su acuerdo, Momon continuó preguntando. Es decir, si vuestro cliente os paga una gran cantidad de dinero, ¿vale la pena pagar con vuestras vidas? En efecto. Nuestro cliente nos ofreció una recompensa que nos ha satisfecho. Además, puede haber otro premio dependiendo de lo que encontremos dentro de las ruinas. Creo que tal generosidad garantiza el riesgo de nuestras vidas. Esa respuesta vino de Gringham. Ya veo, así que, ¿esto es lo que todos habéis decidido? Entonces. Entiendo. Perdonadme por hacer una pregunta tan inútil. Un asunto tan insignificante no requiere disculpas, no permita que pese sobre su corazón. Ya, bueno, si has terminado de preguntar, puedo hacerte una pregunta por turno. Por favor, viejo señor, deseo comprobar un rumor que he escuchado. Dicen que tu fuerza es extraordinaria, puedo ver si esos rumores son reales. Ya veo, ver es creer, después de todo. Claro que puedes. Te mostraré mi poder si eso significa que aceptas nuestra protección. Entonces, ¿cómo demostraré mi poder? La mejor manera es entrenar con alguien más, por supuesto. Todos los ojos se concentraron en
Y, por supuesto, seré yo quien haga el combate, así es, yo. ¿Qué? Usted, viejo señor. Mis disculpas, pero no estoy acostumbrado a contenerme. No deseo hacerte daño, pero no tengo confianza en contenerme, ¿te importa? Ya, 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 ya. Eso será Amantita. No pensé en el hecho de que pudiera salir herido en su lugar. Una risita tranquila salió de debajo del casco. Por supuesto, viejo señor. Esta es la diferencia en nuestras respectivas fortalezas. Soy fuerte, más fuerte que cualquiera de vosotros. Por eso puedo llevar el nombre de Amantita. A pesar de su extraordinaria arrogancia y sentido de superioridad, no disgustó a quienes lo verían. Esta debía ser la presencia del hombre llamado Momón. Su declaración se desbordó con un poder persuasivo, además de un temor aterrador que podría matar a innumerables enemigos. ¡Qué increíble! Sí, es demasiado asombroso. Los murmullos febriles subían y bajaban. Muchas mujeres adoraban a los hombres fuertes. En términos de respeto, muchos hombres estaban fascinados por hombres fuertes. Eran como las polillas, hipnotizadas por una llama y, para aquellos que vivían en un mundo de sangre y acero, el gran poder era la llama en cuestión. No podían separarse del encanto que los unía, a pesar de que sabían que serían inmolados y juzgaban mal su distancia. Ya, ya, ya. Dudo que alguien dude de que seas de rango adamantita ahora. Aún así, hablando de eso, es raro que tengamos una oportunidad como esta, así que, me gustaría obtener algunos consejos de usted. Los vagones aquí se interpondrán en el camino, así que, ¿me prestas ese pedazo de tierra vacía, mayordomo? Después de recibir el permiso, Parpatra llevó a todos al patio. No solo los workers lo siguieron, sino también los aventureros y el mayordomo. Dadas las habilidades del venerado anciano, probablemente no haya forma de que pueda hacerlo. Ese hombre parece muy fuerte. En lugar de decir que es fuerte, sería mejor decir que la división entre ellos es precipitada. Incluso los dos equipos de aventureros de rango adamantita en el imperio, difícilmente calificarían como sobrehumanos. Tienes razón ahí. Los miembros de Canario de Plata tienen profesiones muy exóticas, por lo que cada uno tiene habilidades extrañas, pero sus habilidades generales caen por debajo de las personas con profesiones básicas. Y escuché que los miembros de 8 ondas derivan su fuerza de sus números y trabajo en equipo. Canario de Plata era dirigido por un heroico bardo y todos sus miembros tenían vocaciones exóticas. 8 ondas era un equipo de 9 hombres. Debido a sus números, algunos decían que su fuerza aún no era de nivel adamantita, pero otros también decían que, mientras trabajaran juntos para enfocarse en un problema, podrían manejar problemas que incluso otros aventureros de rango adamantita no podrían afrontar. Sin embargo, si esos dos equipos calificaban o no como las armas secretas de la raza humana, aquellos que podían hacer lo imposible posible, las entidades más fuertes, adamantita, permanecía en duda. Ekeran dijo todo eso después de escuchar a sus compañeros susurrar detrás de él. Los 3 no fueron los únicos que lo hicieron. Si uno escuchaba atentamente, podía escuchar al resto de ellos discutiendo varios temas. La pregunta más repetida era cuánto tiempo podía resistir Parpatra. Nadie aquí sintió que podía vencer a Momón, porque incluso después de su breve tiempo juntos, todos habían reconocido que el aura que rodeaba a Momón era lo más apropiado para un aventurero de rango adamantita. Ekeran pensaba mientras caminaba y, en ese momento, alguien vino a su lado. Después de escuchar el ruido de la armadura de metal, no había necesidad de preguntar quién era. Gringham, ¿cómo crees que será su pelea? Si bien decir eso podría molestar al venerado anciano, no hay duda de que Momón ganará. Más allá de eso, está la cuestión de cuánto tiempo durará el venerado anciano. ¿No harás cola detrás de él? Ya claro, dame un respiro. ¿Qué hay de ti? Permíteme rechazar humildemente. Ser testigo de un guerrero sobrehumano en acción es más que suficiente para mí. Aunque, no me opondría a algunas lecciones de esgrima de él durante el transcurso de nuestro viaje. Ya somos. Momón y Parpatra se pusieron uno frente al otro en el patio, manteniendo una distancia entre ellos y mirándose. Los ojos de Parpatra no eran los de un anciano ordinario. Eran los de un veterano activista. El aura a su alrededor se había endurecido hasta convertirse en una intención de matar con forma de aguja y el aire no tenía rastro de que se tratara simplemente de un viejo combate normal. Todos los presentes estallaron en un sudor frío, sus corazones estaban llenos de inquietud. Oye, esto es bastante malo, ¿verdad? El anciano va en serio. A su lado, Gringham había vuelto a su forma original de hablar. Bueno, su oponente es un aventurero de rango adamantita, por lo que no tiene más remedio que ir en serio. Aún así, Ekeran desvió la mirada hacia el guerrero oscuro que estaba de pie contra el viejo. Habiendo dicho esas palabras, inmediatamente respiró profundamente. No podía sentir nada de Momón.
Sus brazos cayeron hacia abajo, parecía completamente descuidado y no parecía que estuviera a punto de pelear un duelo de espadas. Estaba tan compuesto como un adulto mirando a un niño con una espada. Asombroso, él no está reaccionando incluso frente a una sed de sangre tan poderosa. No hay forma de que no haya podido sentir la intención asesina de su oponente. Así es como se ve la perfección suprema de la guerra. En otras palabras, la suprema perfección del vacío. ¿Es esto lo que ellos llaman no corazón asterisco? ¿O el reino de las nubes y el agua asterisco? Está tan tranquilo a pesar de la diferencia en sus armas. Debe tener mucha confianza en sus habilidades. Quiero lanzarme ante él con asombro. Ambos son términos de la filosofía budista. No corazón se refiere a la falta de pensamientos obstructivos, mientras que las nubes y el agua se refieren a moverse y fluir libremente. Parpatra sostenía un ítem mágico cuya punta estaba hecha de un colmillo de dragón tallado. En contraste, Momón tenía un bastón que le había prestado uno de los aventureros. No parecía mágico de ninguna manera. Las armas mágicas tenían todo tipo de efectos especiales, desde una mayor nitidez, mejorar las habilidades de sus portadores hasta hacer daño adicional, etc. En este momento, Parpatra tenía una ventaja abrumadora en términos de armamento. No, probablemente no sea eso. Es cierto cuando se trata de armas, pero los encantamientos en la armadura de Momon-san deberían ser más fuertes que los del viejo. Sus otros ítems mágicos también deberían ser de mayor nivel. En general, diría que están bastante cerca o que Momon-san tiene la ventaja. ¿No eres demasiado apresurado en tu juicio? ¿No has oído que los ítems mágicos que lleva el venerado anciano valen más que la panoplia de un aventurero con rango de adamantita? El venerado anciano ha completado innumerables trabajos a lo largo de los años. ¿Se podría decir que fue el hombre mejor pagado del imperio? No, espera. ¿Deberías calmarte? Como los dos discutieron, la urgencia creciente de la lujuria de batalla llevó al comienzo del duelo. Entonces, debo ir primero. Hay más trabajo urgente por hacer después de esto. No te esfuerces demasiado, ven a mí de una manera más relajada, viejo señor. Sin dejar que Momón terminara, Parpatra intervino instantáneamente con una suavidad, velocidad y poder que un hombre de 80 años no debería haber poseído. En contraste, Momón ni siquiera había levantado el bastón en su mano. Estocada el colmillo de dragón, los ojos de Keran se abrieron cuando vio a Parpatra abrirse con un arte marcial sin la menor vacilación. La técnica hacía que el eje de su lanza se curvara, permitiéndole apuñalar 2 veces, como el colmillo de un dragón. Adicionalmente, podría causar daño elemental además de eso. Este era un desarrollo del arte marcial golpe perforante, siendo una técnica que Parpatra, aparentemente, había desarrollado hace más de 40 años y se hizo ampliamente conocida debido a su excelente equilibrio. Muchos otros guerreros habían aprendido ese movimiento hasta esta fecha, y entre los colmillo de dragón perforante, Parpatra había elegido el colmillo de dragón perforante azul, con el efecto adicional de infligir daño eléctrico. ¿Qué está pensando esa vieja focha? Puede que tengamos magia curativa a mano. Pero nadie usaría un movimiento así en circunstancias normales. Un movimiento como ese, que podría infligir daños eléctricos en el simple pastoreo, era ideal para usar contra un oponente blindado. El uso de esa técnica por parte de Parpatra era una señal de lo gravemente serio que iba. Sin embargo, Momón evitó fácilmente ese golpe, que de otro modo habría sido la ruina de alguien con armadura. Incluso con su armadura de placa completa de color negro azabache, sus movimientos eran tan elegantes como una pluma. Más sorprendente era el hecho de que no había saltado, sino que permaneció en su lugar y lo esquivó sin apenas moverse. Eso es imposible. ¿Qué tipo de destreza y visión de seguimiento de movimiento es esa? Aceleración vendaval. Parpatra siguió usando sus artes marciales. Ha sido demasiado lejos, viejo. Tu cerebro también se ha vuelto senil. Colmillo de dragón perforante. Usó el mismo movimiento de antes sobre Momón nuevamente. Los vapores helados blancos como la nieve cubrían la punta de la lanza. Era el colmillo de dragón perforante blanco. Una serie ultra rápida de 4 ataques. Una gran conmoción surgió de los espectadores. Eso era de esperar. Después de todo, ninguno de esos 4 ataques había logrado tocar la armadura de Momón. Parpatra saltó hacia atrás. Su frente estaba cubierta de sudor, no estaba agotado por los ataques, pero la tensión mental de empuñar su lanza en tierra mortal había sido demasiado para él. Es increíble. Es más fuerte que Keran, por supuesto, Arche. No me compares con él. Él es lo que ellos llaman el aventurero de más alto nivel, el pico de todo. Ese es el poder de un aventurero de rango adamantita. Ahora bien, creo que es mi turno. Momón lentamente levantó su bastón en una posición intermedia.
En contraste, Parpatra tomó la lanza que había estado agarrando y la apoyó sobre sus hombros. Esa no era una postura de combate, era la postura de un hombre que había perdido la voluntad de luchar, que había abandonado la batalla. Eso fue increíble. Me rindo. Mis habilidades ni siquiera pueden rozarte y mucho menos vencerte, ya veo. Oh, jadeos de asombro surgieron de la gente que miraba a un lado mientras Parpatra anunciaba su rendición. Fue una exhibición realmente abrumadora, todos habían visto con sus propios ojos una diferencia como la que existe entre niños y adultos. La multitud debatió con entusiasmo, discutiendo de qué escuela provenía su trabajo de juego de pies y así sucesivamente, compartiendo las emociones dentro de sus corazones. Ekkeran no les prestó atención y se llevó a Gringham con él mientras se acercaban a Parpatra, que se estaba limpiando el sudor mientras hablaba con Momón. Se acabó, viejo señor. El tono de Momón y el aire a su alrededor se habían vuelto suaves. No me digas que estás a punto de mostrar tu verdadero poder ahora. Ya, Dios, hablas con dureza a un anciano. Ese era mi verdadero poder justo ahora. Lo que viste fue el alcance total de mis habilidades, Momón Dono. Perdóname. Estaba siendo grosero. Por favor, no te disculpes. Eso me llenaría de vergüenza. Además, no tienes que ser tan rígido cuando me hables, porque nuestro valor no se mide en nuestros años, sino en lo hábiles que somos. Tener un hombre de poder inigualable como tú diferirme me pica un poco. Ya veo, entonces, prescindiré de las formalidades, aunque de mala gana. Dicho esto, no estoy muy satisfecho con terminar las cosas aquí. Si tenemos otra oportunidad, me gustaría hacer el primer movimiento en tu lugar. Ahora bien, todavía tengo que ayudar a mover el equipaje en el carruaje. Te veré más tarde. Mover el equipaje es una tarea trivial, podrías dárselo a alguien más, ¿verdad? Seguramente este no puede ser tu trabajo, no lo creo. No importa qué puesto pueda ocupar, aún debo hacer el trabajo que me asignaron. Con esas palabras, Momón regresó al carruaje, seguido por esa hermosa niña. Las dos personas que los conocieron de pasada los vieron partir, miraron su poderosa espalda. Ya, a juzgar por tus expresiones, pareces tener algo que quieres preguntar. Venerable anciano, ¿qué pensaste de ese intercambio? Su cara arrugada se torció. Parecía una sonrisa amarga y, al mismo tiempo, algo más. Ese hombre es muy fuerte. No, como aventurero de rango adamantita, la fuerza viene con el territorio, pero, sinceramente, no esperaba que fuera tan poderoso. Desde el momento en que lo enfrenté, tuve la sensación de que cada golpe que diera sería bloqueado. Ekkeran sintió lo mismo. También había sentido que cualquier ataque que lanzara habría sido fácilmente bloqueado y rápidamente contrarrestado por el hombre llamado Momón. E incluso si todo hubiera salido según lo planeado, podía imaginar cómo sus ataques habrían sido desviados por esa armadura. Parpatra lo había enfrentado de frente, así que, seguramente debió haberlo sentido aún más intensamente. Así que, es un aventurero de rango adamantita, en efecto. Ese es un aventurero de rango adamantita, uno que pertenece a un reino que solo aquellos favorecidos por los cielos pueden atreverse a pisar. Ah, qué belleza tan incomparable, un pináculo al que no podemos aspirar. Dilo, debes haber estado feliz solo por vislumbrar ese pico, ¿no? En efecto. Mirando desde el costado, ¿pude ver tus movimientos con claridad? Si lo enfrentara en persona, seguramente no habría podido observar sus habilidades con tanta calma. Personalmente, aunque esto puede ofenderte, venerado anciano, me hubiera gustado mucho ver la fuerza de Momondono mientras pasaba de la defensa a la ofensiva. Eso es imposible. Momondono no tenía intención de atacarme en absoluto, no podía sentir ningún espíritu de combate de él. Probablemente fue como dijo, apesta en contenerse. Debe haber sentido que, si realmente me hubiera golpeado, fácilmente podría haberme quitado la vida. Si ese fuera el caso, se podría decir que el pensamiento de Momón era muy arrogante. Eso se debía a que el viejo, Parpatra, era un hábil guerrero, pero Momón lo había despreciado sin siquiera mirar sus movimientos. Sin embargo, fue porque podía hacer tal cosa que podría ser llamado un aventurero de rango adamantita. No se puede evitar, la diferencia entre su fuerza y la mía es demasiado grande. Al principio, yo tampoco estaba contento, pero luego terminó tomando la defensa y evadiendo todos mis ataques. ¿Qué podría decir después de eso? Eso era lo que significaba ser fuerte. Había usado un arma con la que no estaba familiarizado, cuyo equilibrio y peso eran completamente diferentes de lo que solía usar, para mostrar cuán seguro estaba. Esa era la diferencia entre los dos. Parpatra se quejó, tan cansado, luego, les dio la espalda y se fue. Naturalmente, se dirigía al carruaje. Mientras veía salir a Parpatra, Ekkeran escuchó un gruñido silencioso.
Incluso cuando era joven, no podía entrar en ese dominio. Así que, eso es Adamantita, qué pico tan inalcanzable. La espalda de Parpatra se encogió en sus ojos. En contraste, la espalda de Momón parecía masiva y opresiva. Ese es el rango más alto, el de Adamantita. Sí. Es realmente asombroso. Nadie a su alrededor podría disputar sus palabras de asombro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.